Hermanos en Cristo Jesús, les damos a todos la bienvenida. Nos gozamos en este privilegio que el Señor nos da de continuar conociéndole. Nos hemos planteado una pregunta básica que todo ser humano debe plantearse: ¿quién es Dios? Y la respuesta jamás puede venir de nuestra imaginación, de especulaciones u opiniones. Dios mismo debe de responder quién Él es. Él debe de contarnos quién es, sus características, sus perfecciones, sus virtudes, sus atributos. Y es la serie que hemos comenzado, las características, los atributos de Dios. Si lo recuerdan, la semana anterior Dios fue revelado o se nos contó acerca de Dios en su función única de ¿qué? El Dios creador. Dios es el autor de la vida. Él es la fuente de la vida, de toda vida natural. Dios es el creador. Todo lo hizo por el poder de su palabra, sean criaturas angelicales, sean criaturas animales, volátiles, marítimos, terrestres, sea la criatura humana, la corona de su creación. El universo proviene de parte de Dios. Quienes habitan el universo, obra de Dios. Quien sustenta el universo y todas las cosas, Dios. Nosotros podríamos, de manera muy sencilla, a modo de niños, considerar esta apreciación sin temor alguno. Cada fruto, vegetal o de la índole que has ingerido o has contemplado. Cada animal que has ingerido o animal doméstico que te acompaña. Cada persona que has conocido te rodea o has visto. Cada monte, cada playa, cada lugar desértico, nevado. Todo lo que has experimentado, hasta el aire que respiras, es obra de Dios. Todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros contemplamos en cuanto a lo natural, no lo artificial, que luego fue obra del hombre, todo proviene de Dios. Y hay algo que nosotros queremos destacar en esta breve afirmación. Dios jamás nos cobró un impuesto por disfrutar de su creación. Jamás demandó de nosotros que estableciésemos un pago o que le retribuyésemos. Por eso hoy nos queremos dirigir a aquellos amigos que aún no creen en Dios, y es más, algunos incluso niegan la existencia del Creador, el cual es evidente, pues la creación manifiesta, proclama al Creador. Considera, considera la bondad del Hacedor. Por Él tú existes, pues Él te formó en el vientre de tu madre. Él te entretejió, tus órganos los formó Él, no se hicieron a través de casualidades. No eres producto de la aleatoriedad, pues Dios es hacedor y es un creador que lo hace todo bueno, agradable. El creador lo hizo todo y no olvidó su creación, la sustenta, la sostiene. ¿A través de quién? Jesús el Cristo. Pues Cristo es el Logos, el Verbo de Dios que ha creado todo y sustenta todas las cosas. Él es la fuente de la creación. Dios es el creador. De la nada lo hizo todo. Es único en esta cualidad. Pues nosotros, los seres humanos, creamos cosas de materia prima, de elementos existentes. Mas Dios, en esta característica única que vimos la semana anterior, lo ha creado todo de lo que no existía. Lo trajo todo a un plano tangible, visible, lo que antes no había sido hallado. Es el Dios vivo y verdadero. Alegrémonos en él. Pero habiendo considerado muy brevemente, lo hemos dicho, esta serie no tiene como fin llegar a un escudriñar exhaustivo de cada atributo de Dios, pues no nos daría los años de vida. Simplemente nosotros vamos a dar un título de cada uno de los atributos de Dios semana tras semana para que luego cada uno escudriñe, profundice. Habiendo considerado a Dios en su función de creador, alguien diría, bueno, Dios ya es como creador, ya está por encima de todo, es magnífico, lo es.
Pero no es el único atributo que se nos cuenta acerca de Él, ni mucho menos. Hay más para conocer de Dios. Y la propuesta para hoy es avanzar en la consideración de los atributos de Dios. Para ello, vamos a invitar, de manera muy ágil, lo dijimos, estaremos, a diferencia de lo que hacemos habitualmente, que es comenzar un libro y dar lectura versículo tras versículo hasta la finalización del mismo. Esta serie es distinta, estaremos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pasaje tras pasaje, viendo distintos autores que nos hablan del mismo tema. El punto de partida de este encuentro que nos va a dar esta segunda característica de Dios se encuentra en el mismo primer versículo de la semana anterior. Si recuerdan, estuvimos en Génesis 1.1, Moisés nos estuvo hablando de Dios en su función de creador, y aquí vamos a destacar algo, en el mismo versículo, Génesis 1.1, el cual releemos. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros vimos que en este comienzo, en esta eternidad pasada, Dios realizó la acción en este verbo hebreo vará, que tiene la idea de traer a un plano tangible, a una realidad visible o experimentable, lo que antes no fue hallado. Dios lo hizo al principio, pero notamos algo. ¿Qué queda exento de esa creación? Hay una sola cosa, en este caso un ser que queda exento de dicha creación: el creador. Dios lo creó todo en el principio, pues Él no forma parte de dicha creación. Él es el autor de la misma, pero Él no es la creación, pues Él no es un ser creado. Esto nos da la pauta de que Dios es un ser que eterno. Dios creó todo al principio. Él es el único que ya existía en el principio. Nada existía. Él existía. Pues Dios es un ser eterno. No tiene comienzo de días, no tiene fin de los mismos. Hoy estaremos cubriendo muy ágilmente, de manera muy rápida, estaremos viendo a Dios el eterno. Ya vimos a Dios el creador, hoy estaremos escudriñando a Dios el ser eterno, el único ser que no comienza ni culmina, el Dios eterno. Si alguien no queda convencido de esta realidad en Génesis 1.1, la cual es clara y directa, invitamos a todos a adelantarnos en el libro de Génesis hasta el capítulo 21. Allí aparece un hombre llamado Abraham, amigo de Dios, al cual Dios le dio 3 promesas, estableció su pacto con él. En una oportunidad Abraham tiene un encuentro con otro hombre, Abimelech, y también ellos pactan un pacto de fidelidad entre personas, pero no es ese nuestro interés en esta instancia, sino a quién invoca Abraham. ¿A quién invoca Abraham? A Dios. En Génesis 21, en el versículo 33, se nos va a dar esta característica peculiar de Dios. Dice así: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba. ¿Y qué pasó? E invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, o como se traduce literalmente, de Jehová, Dios el eterno. Nos cuenta Moisés, quien es el autor inspirado por el Espíritu Santo del libro de Génesis, Moisés nos cuenta a quién invocó Abraham, el amigo del Señor: a Jehová, Dios el eterno. Por ende, no ha sido una conclusión nuestra la eternidad de Dios, es revelación de las Sagradas Escrituras. Dios es el único ser, por eso esta es una característica que le distingue, es el único ser que no tiene comienzo de días, no tiene fin de los mismos. Dios es el único ser eterno. Todos los demás seres son criaturas, sean angelicales, sean animales o sea la criatura humana. Todos tenemos un comienzo y luego habrá un fin. Habrá fin en calamidad o habrá estado de gloria eterna en Cristo por la redención obtenida. Pero todos tenemos un punto de partida. Quien no tiene origen ni principio de días es Dios. Él es un ser eterno. Aquí Abraham invoca a Dios el eterno. A Él se dirige.
Nótese qué nos está contando el Espíritu Santo de Dios. Dios el creador de todo lo que existe, el sustentador de todas las cosas, Dios el eterno, el que no tiene comienzo de días ni fin de los mismos. Si nos adelantamos al libro de Éxodo, Dios se revela a Israel, pero en este caso al siervo de Dios, Moisés, este varón instrumento de Dios para liberación del pueblo que Dios escogió. Moisés tiene la inquietud de cómo presentarse a sus hermanos del pueblo, cómo dirigirse a ellos y de qué Dios contarles. Miren la revelación de Dios. En Éxodo, capítulo 3, Dios le cuenta a Moisés quién Dios es. Dice así: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esta traducción de yo soy el que soy o yo soy tiene la idea no solo de la eternidad de Dios, también de otro atributo que veremos Dios mediante semana entrante, la inmutabilidad de Dios, sino la suficiencia de Dios y ese Dios que todo lo trasciende. Pero nuestro foco de atención en esta oportunidad es la eternidad de Dios. Cuando Dios declara yo soy o yo soy el que soy, la idea es yo soy el que he sido, el que soy y el que seré. Habla del ser eterno, esta sustancia de Dios, la esencia de Dios que no comienza, no culmina, y agregaremos la semana entrante, no se modifica con el paso del tiempo. Eso es otro aspecto de la eternidad de Dios, su inmutabilidad, pero dejémoslo para la semana entrante. No nos adelantemos. Dios es un ser eterno, así se lo contó a Moisés. Dile a los hijos de Israel, yo soy. Y cuando expresa Dios, yo soy, o lo que se traduce como el nombre de Dios, Jehová, que algunos dicen no debería de ser traducido, lo que fuese, no entraremos en polémica. La idea de dicho nombre tiene, en parte, la eternidad. También ese Dios que lo trasciende todo, pero la eternidad de Dios, el cual no comienza ni culmina. Veamos la eternidad de Dios en comparación a la debilidad, la volatilidad de la creación y de las criaturas. Para tener una mayor conciencia y comprensión de la sustancia eterna de Dios, miramos la comparación del salmista en el Salmo 90. En este caso, el salmista nos va a guiar, el siervo del Señor Moisés, en comprensión de quién Dios es, en este atributo del Dios eterno. Pasemos al libro de los Salmos. Moisés, varón de Dios, dice así en el Salmo número 90. Dice en el versículo, o a partir del versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio. De generación en generación. Antes que naciesen los montes, ¿a qué apela Moisés? La creación. El evento creador de Dios. Antes que naciesen los montes, la idea es antes que fuesen formados, y formase la tierra y el mundo, ¿qué está citando? Previo a Génesis 1.1. Antes que Dios crease todo, ¿qué pasó? Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. O sea, Dios es preexistente a la creación. No habían montes, no había tierra y mundo, y Dios desde el siglo hasta el siglo. Por ende, Dios es preexistente. No fue el inicio de Dios la creación. Dios no inicia con la creación. Dios existía previo a la creación. Por eso es el único que queda exento de la creación. Cuando Génesis 1.1 nos contó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el único que está exento de eso es Dios el creador. Todo comienza allí menos Él. Él ya existía y existirá. Eso es lo que nos está contando Moisés. Miren cómo sigue. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijo de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. ¿Qué pasó? Y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas. Son como un sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan
y volamos. Pongamos un breve freno aquí porque debemos continuar con nuestros pasajes. ¿Qué hemos procurado exponer? La volatilidad, la debilidad de las criaturas, en este caso los hombres, la eternidad de Dios. Dios, 1000 años semejante a una jornada. No le afecta, pues no hay paso de tiempo que tenga algún tipo de injerencia en la sustancia o en la esencia de Dios. Él no ha comenzado, Él no va a culminar y todo lo que pasa en el medio no tiene ningún efecto para con Dios. En cambio nosotros tenemos claro que un día llegamos a esta tierra y prontamente vamos a partir de la misma. Y si no tenemos a Cristo Jesús, partiremos a una calamidad eterna. En cambio, creyendo en Cristo Jesús, nos aguardará la gloria del Señor. Pero para con Dios no hay un principio, no hay un fin. Antes que los montes, Dios. Antes que la tierra y el mundo, Dios. Siempre Dios. Qué bueno es saber que Dios no es objeto del pensamiento del hombre, no puede ser diseñado por el hombre, no puede ser moldeado por la mente humana, pues Él existe desde siempre y para siempre. Él es el creador. Ahora adelantémonos al libro de los Salmos, en el capítulo 102, para ver la comparación de la eternidad de Dios con la creación. Vimos la comparación de cuán eterno es Dios en semejanza a la debilidad humana, a las criaturas. Ahora veamos cuán eterno es Dios en comparación a la creación misma. Porque alguien dirá, bueno, los hombres sí somos débiles, hace unos 6000 años estamos aquí en la tierra, pero bueno, la tierra debe de ser eterna, dirá alguno. Bueno, la tierra tiene principio, también tiene fin, mas Dios no. Salmo 102, adelantémonos hasta el versículo 12, dice así: Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Esta expresión de permanecerá para siempre es enfática. Adelántense, por favor, al versículo 23. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. La idea es sin principio y sin fin, por todas las generaciones. Desde el principio tú fundaste la tierra, afirmando a Dios como el autor de la misma. Y los cielos son obras de tus manos. Aquí está la comparación. Ellos perecerán. ¿Quiénes son ellos? Los cielos y la tierra. Los que Él creó al principio, ellos perecerán. O sea que la creación tiene fecha de caducidad. La creación tiene un límite de existencia establecido por Dios. La creación no es eterna. La creó Dios, la creó con sabiduría, con inteligencia y la sustenta Dios, pero no será eterna. Tiene fecha de caducidad. Recuerden que la semana anterior vimos que Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. No solo creó estos cielos y esta tierra, sino que hará nuevos cielos y nueva tierra. Tiene fecha de caducidad. Ellos perecen, pero, o más, esta palabra más muestra un contraste. Más, tú permanecerás. ¿Cuál es la comparación en este caso? La caducidad de la creación en relación a la eternidad del Creador. El Creador, desde siempre y para siempre. La creación fue creada en el principio y va a perecer. El Creador no fue creado, existe de siempre y va a permanecer. ¿Cuán grande es el Creador? Alguien dirá, ¿para qué nos sirve aprender todo esto? Para que tú ya no te postres más ante el sol, ante la luna, ante las rocas, ni ante el mar. Póstrate y adora a Dios. Es sencillo. Si uno es como un niño en esta jornada, va a poder volverse al Creador y decir, alabado seas. Quizás no lo sepa todo de ti, pero qué grande eres. Eres el creador y eres eterno. Lo único que me dedicaré a hacer, adorarte. Ya no me voy a postrar ante una imagen de madera, ya no me voy a postrar ante el yeso, no ante rocas, tampoco ante el mar, luna o estrellas, no ante ángeles, no ante nada que no seas tú. Tú eres Dios desde siempre y para siempre. Dice así, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Nuevamente, esto llegará la semana entrante. Esto nos habla de esa sustancia inmutable. Y tus años no acabarán. La eternidad de Dios nos habla de la inmortalidad de Dios. Notorio es que Dios no tiene comienzo,
Pero alguien dirá, ¿y no será que alguien lo intentará aniquilar a Dios o matar a Dios? Ciertamente el hombre lo intenta matar a Dios todos los días en su mente, porque el hombre necio dice en su corazón, no hay Dios. No lo puedes matar a Dios, amigo. No seas necio, no seamos necios. ¿Quién va a matar a Dios? Dios es inmortal. Por más que en nuestra mente intentemos convencernos, Dios no existe, Dios existe, ha existido y existirá. Siempre. Es inmortal, por eso tus años no van a acabar. ¡Qué grande Dios! En vez del acto necio de querer matar a Dios en nuestra mente, volvámonos a Él. Adoremos al hacedor de nuestras vidas, de nuestras almas, aquel que nos ha permitido disfrutar de su creación, que nos da el alimento y no nos cobra por el mismo, que nos permite habitar la tierra y no nos cobra un puesto ni un alquiler. ¡Qué grande es Dios! Alguien dirá, el que nos cobra es el hombre, ciertamente. Los gobiernos todos nos están queriendo cobrar de todo tipo de impuestos, más Dios nada nos ha cobrado, lo ha hecho todo y nos permite disfrutar de su creación. Deberíamos reflexionar un poco las criaturas de qué bueno es Dios. Pasemos al libro del profeta Isaías, son todos pasajes paralelos los que estamos cubriendo y hay más pasajes. Alguno dirá, hermano, pero tal pasaje, ciertamente hay muchos pasajes que nos hablan de la eternidad de Dios. Nosotros simplemente estamos haciendo un breve repaso a modo de títulos. El libro de Isaías, en el capítulo número 40, en sí desde el capítulo 40 hasta el 50 hay una serie de confrontaciones de Dios para con su pueblo en esta característica no solo de Israel, pero del ser humano todo, en esta necedad de volvernos ante las imágenes, ante los ídolos, los cuales no pueden hacer nada, no pueden ver, no pueden hablar, no pueden salvar, no pueden hacer nada, no pueden crear nada. Y Dios, que es el Dios verdadero, es el único digno de ser adorado. Dentro de esas confrontaciones de Dios, Dios empieza a contar sus características para con Israel, para la reflexión de Israel y para con nosotros, todos los gentiles, para toda carne. Debemos de reflexionar en esto. Isaías 43, Dios habla a través de su profeta y habla en primera persona del singular. Dios toma partida y declara, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Aquí hay más características de Dios, las cuales hoy no vamos a cubrir, llegará un poco más adelante. Aquí estamos hablando de la suficiencia y del poder absoluto de Dios junto con su soberanía. Pero nuestro objeto de estudio, ¿cuál es? Antes que hubiese día, ¿quién estaba? Yo. ¿Quién es yo? Jehová, Dios, el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra. Por ende, antes de la existencia del tiempo, ¿quién existía? Dios. Dios es eterno. Dios es preexistente a todo lo que fue creado. Él es el único ser que no tiene comienzo. Él es el único ser que no es criatura, pues es creador. Magnífico Dios. Ahora, para dar una culminación a este breve estudio de la eternidad junto con la inmortalidad de Dios, vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos va a mostrar algo que va a ser magnífico y que llegaremos a ver un poco más adelante cuando veamos la sustancia de Dios el Padre junto a su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Eso lo comprenderemos un poco más adelante cuando el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nos enfoquemos en un atributo particular de Dios. Pero miremos esto. A partir del libro de Hebreos, capítulo 13, veremos una cualidad que muchos tristemente ignoran. Dice así el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. En una traducción literal, Jesús Cristo, ayer y hoy el mismo y por las edades. Habíamos visto en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, que Dios se reveló a Moisés para que él se lo contase a Israel. Se reveló como yo soy. Yo soy el eterno, o Jehová, el Dios que todo lo trasciende, el eterno yo soy. Y aquí Hebreos, apoyándose en esa misma idea del Dios de Israel, recuerden, es un libro escrito hacia los hebreos, por eso el título es Hebreos. ¿Qué hace el Espíritu Santo guiando a este hermano? Nos cuenta que Jesús el Cristo es el ser eterno, es Dios.
El Dios eterno es Jesús Cristo, el Hijo. Esto lo veremos un poco más adelante cuando veamos esa sustancia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí se nos cuenta en el Nuevo Testamento la eternidad de Jesús el Cristo, quien es Dios y a quien tú debes adorar, a quien debes de servir, Dios el Salvador. ¿Cuándo? Jesús ayer. ¿Cuándo Jesús hoy? ¿Cuándo Jesús por los siglos o por las edades? Jesús es eterno. También esto nos habla de la inmutabilidad porque habla de que es el mismo. Esto llega la semana entrante, no vamos a hoy a desarrollarlo el tema. Jesús es Dios el Eterno. Él mismo, Jesús, lo anunció. No lo anunció así como Hebreos, pero miren cómo lo dice en el Evangelio de Juan, en una confrontación que tuvo con unos varones hebreos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, miren lo que dice. Es más, por esta declaración lo quisieron matar a Jesús. Varias veces lo quisieron matar a Jesús hasta que lo realizaron. Esto todo por voluntad de Dios el Padre para redimir nuestras almas y solucionar el problema del pecado, que no será contrario. Dice así en Juan capítulo 8, vamos al versículo 58. Dice así: Jesús les dijo, de cierto os digo. Esta expresión de cierto os digo, o en el griego amén amén, es enfática. Esta viene a ser una verdad irrefutable. Amén amén, o de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham estuvo por la tierra en la antigua Mesopotamia quizás 2000, 2100 años antes de los días de Jesús de Nazaret. ¿Cómo Jesús puede decir antes que Abraham yo soy? Porque Jesús en su esencia o en su sustancia es eterno. Antes de los días de Abraham, Jesús ya estaba. Abraham se alegró de los días de Jesús cuando Dios le reveló la llegada del Mesías, Jesús el Cristo en su encarnación. Jesús es eterno. El Dios eterno que creó todo al principio es Jesús, el Padre con el Hijo y con el Espíritu. Es magnífico nuestro Señor. Es tiempo de adorarle, de alabarle. En el libro de Apocalipsis, Jesús se presenta así. En el capítulo 1 se presenta a Juan su siervo, pero a través de Juan se presenta a todo ser humano que lea esta carta. ¿Cómo se presenta Jesús? Apocalipsis 1, versículos. Vamos en el 11. Dice así, de manera muy ágil: Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. El alfa, esto citando al alfabeto griego, es la primera letra del alfabeto griego. La omega es el último carácter del alfabeto griego. La idea es primero y último y todo lo que está en el medio. Y si nos adelantamos al versículo 17 dice, cuando le vi, esto dice Juan, cuando Juan contempla el estado de gloria de Jesús, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. La idea es exactamente la misma que el nombre del Señor o el nombre de Jehová en Éxodo. Yo soy. Esta expresión es enfática, que Jesús es eterno, uno con el Padre. Y esto nuevamente lo vamos a seguir afirmando en otras características. Pero en un foco de atención especial en cuanto a la eternidad, Jesús es eterno. Jesús no tiene principio de días, no tiene fin de los mismos. Jesús es el creador, el sustentador, y Él está exento de dicha creación, pues Él no tiene principio de días ni fin de los mismos. Lo que sí tiene comienzo de Jesús es su humanidad. Eso sí tiene una fecha establecida. La encarnación de Jesús hace unos 2000 años aproximadamente sucedió. Pero estamos hablando de la sustancia de Jesús, que es una con la sustancia del Padre y con el Espíritu Santo, no tiene comienzo. Dios es el Dios eterno, el Dios inmortal. Para culminar, amados, vayamos al libro de Apocalipsis para ver esta revelación que Juan, siervo del Señor, recibe acerca de la eternidad de Dios en gloria. Ya vimos al principio en Génesis, junto con todos los demás pasajes, Dios antes que todo existiese, Dios ya existía y Dios es el autor de que todo exista y sustenta todas las cosas. Pero ahora vamos a ver la imagen final que nos cuentan las Escrituras. ¿Qué pasa al final con Dios? ¿Será que algún enemigo lo vence, lo derrota y lo aniquila, como alguno plantea hacerlo? ¿Será que alguien lo termina destruyendo al final? Juan ya vio la eternidad por el Espíritu Santo y la cuenta.
En Apocalipsis 22 dice así, 1. Apocalipsis 22, 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Dios va a iluminar a sus siervos, los cuales redimió. El trono de Dios y del Cordero va a estar en medio de sus siervos. ¿Y cuánto va a ser el periodo del reinado? Por los siglos de los siglos, o sea, por la eternidad. Por ende, Juan ya vio la eternidad y es con Dios reinando, sus siervos disfrutando de su presencia, siendo iluminados por Dios. Por ende, Dios estaba antes de la creación y Dios va a continuar para siempre en la nueva creación. Dios no comenzó, Dios no culmina. Dios, el Dios eterno. Dios, el Dios inmortal. ¡Qué grande es Dios! Si tienes a bien considerar, amigo, hermano, hemos cubierto cuánto nos habrá llevado en estas primeras semanas del estudio de Dios. Quizás una hora hemos cubierto, breves minutos ha sido. Hemos visto a Dios creándolo todo y hemos visto a Dios siendo el único ser que no comienza ni culmina, el ser inmortal. Qué grande Dios, ¿verdad? La pregunta, ¿en quién apoyarás tu confianza? ¿Tecnología? ¿Ciencia? ¿Seres finitos? Hoy el creador de tu vida y de todo lo que ves, el sustentador de tu vida y de todo lo que ves, el que no tiene comienzo de días ni fin de los mismos, te está llamando a que creas en él. Te está llamando a que creas en él a través de Jesús el Cristo, su Hijo, el Salvador de toda alma. Él vino a esta tierra para salvarte y al salvarte vino a revelarse a tu vida, para que le conozcas, para que ya no seamos idólatras, que nos postramos ante seres humanos, ante objetos, ante la misma creación, para que adoremos al Creador, al único que no comienza ni culmina, al eterno, al inmortal. Dios el Creador, Dios el Eterno. La invitación para el que lo desee es la semana entrante continuar viendo de atributos, porque Dios es infinito, hay tanto para conocer de Dios y gracias sean dadas a Él que Él se ha encargado de revelarlo en sus sagradas escrituras. Nos resta el deseo ferviente que la gracia, paz y misericordia de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo.